Hechos capítulos 7 al 9. Imagina que estás completamente convencido de algo, o sea, tan seguro que te lanzas a defenderlo con todo lo que tienes. Así era Saulo, que era un tipo que pensaba que los seguidores de Jesús estaban en un error tan grande que hacía todo lo posible por acabar con ellos. Pero, pues en medio de su vida, de repente aparece Jesús y le pregunta: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? O sea, es literalmente como si le dijese: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En ese momento no solo le cambia la vida a Saulo, sino que transformó a la iglesia y al mundo entero. Es decir, pasa a ser el enemigo número 1 de los cristianos a uno de sus líderes más apasionados, o sea, a uno de los cristianos más apasionados y con más ganas de compartir esa buena noticia, ese reino de Dios. O sea, esta es una historia de conversión brutal, de perdón y de cómo hasta el más inesperado puede ser llamado por Dios para hacer algo grande, algo inmenso. Y vamos a ver cómo Dios puede cambiar la vida de una persona de forma increíble, o sea, inexplicable, porque cómo puede ser que una persona que constantemente está persiguiendo a la iglesia, de repente cambie a ser a una persona que lucha por esa iglesia, que defiende a muerte. O sea, es que es una conversión totalmente radical. Y si nos estuviese hablando también en este capítulo a nosotros de ¿por qué me persigues? Este capítulo trata temas muy importantes porque empieza con el discurso de Esteban. Este discurso, Esteban lo dice cuando está ante el Sanedrín y es acusado falsamente por falsos testigos. Entonces, en lugar de defenderse personalmente, lo que hace es dar una visión de la historia de Israel. Empieza a explicar toda la historia de Israel de una forma resumida y también respondiendo a esas falsas acusaciones. Entonces va hablando de Abraham a José, donde dice que Dios estaba con José, lo libra de la tribulación y le da gracia y sabiduría. Luego también se ve esa promesa de Dios a Abraham, que Abraham fue un ejemplo de fe y obediencia, y además Dios también da esa alianza de la circuncisión. Luego está el resumen de la historia de Moisés, que a mí esto me impactó muchísimo porque primero no sabía que Esteban iba a hacer un resumen de la historia de Israel y mucho menos hablar de la importancia ya de la historia de Israel, pero en específico a Moisés, que Moisés fue alguien muy importante. Entonces habla de esa importancia que él tuvo, que Moisés fue ese mediador entre Dios y el pueblo, fue ese libertador que Dios puso para Israel. Y aún así fue rechazado. O sea, que esto es muy semejante a lo que sucedió con Jesús. O sea, Jesús llega a nosotros para salvarnos y aún así es rechazado. O sea, el pueblo lo rechaza. Y habla de Moisés sobre que era hermoso a los ojos de Dios, que era poderoso en palabras y obras, que él pensaba que sus hermanos comprendieran que Dios los iba a salvar por medio de él, pero aún así no lo entendieron. Él intentaba en todo momento poner paz y preguntarles: amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis unos a otros? O sea, se ve ese cuidado y preocupación de él por el pueblo, pero aún así lo rechazan. Se le aparece un ángel en el desierto y también él deja oír, o sea, es decir, él escucha, él recibe esa voz del Señor, que el Señor le deja claro que nos escucha, que escucha nuestro dolor. He oído su gemido y he bajado a liberarles, y ahora prepárate, que voy a enviarte a Egipto. De nuevo los israelitas renegan de Moisés, pero Dios lo envió como jefe y redentor por mano del ángel, es decir, que a pesar de ese rechazo, Dios los sigue enviando. Los saca de allí, de Egipto, de esa opresión, de la esclavitud, realizando prodigios y signos. Esto lo hizo Moisés, o sea, Dios a través de Moisés, obviamente. Y dice Dios a través de Moisés deja al pueblo claro que Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Aquí ya apunta a Jesús, como toda la Biblia, que tanto el Antiguo Testamento como, por supuesto, el Nuevo, apuntan a la figura de Jesús. Luego habla de Josué, David y Salomón, que también fueron personas muy importantes, donde lo que destaca de David es que él contó con el favor divino
y pidió una morada a Dios, que ésta finalmente se la acabó construyendo su hijo Salomón. De todas formas, lo que también se deja claro es que el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta, y aquí lo cita. Se ve ese conocimiento que Esteban tiene de las Escrituras, porque si no, él no se hubiese podido defender de esa manera, que no era una defensa, sino realmente estaba hablando y aclarando las Escrituras hacia aquellos que lo acusaban falsamente. O sea, aprovechó esa oportunidad para dar luz en ese momento tan oscuro. Así que vemos como Dios es demasiado inmenso para caber en cualquier templo que el hombre pudiese hacer. O sea, lo que debemos hacer es no confinar, no encerrar a Dios en un lugar concreto, porque Dios no es limitado, sino que es ilimitado. Quiero decir, no podemos encasillar a Dios en algo cuando Él es inmenso, es infinito. Lo que les dice Esteban es que actúan igual que sus antepasados, porque son duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído. Dice, vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Y claro, pues la verdad es que da rabia escucharla, y más cuando te están diciendo todo esto, cuando también te están diciendo que ellos mismos fueron los que mataron al Mesías, al Salvador, o sea, a Jesús, que lo crucificaron, o sea, el mismo Sanedrín. Entonces esto no daba alegría escuchar, la verdad, o sea, daba mucha rabia, es que el alcohol en la herida duele. Entonces, por supuesto, dice que estaban consumidos de rabia y rechinaban los dientes contra él. Luego llega la lapidación de Esteban, habla de Saulo, perseguidor, y aquí muestra la fuente del valor, sabiduría y poder en predicar que tenía Esteban, que era el Espíritu Santo. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que es Jesús, de pie a la derecha de Dios. Bueno, solo les faltaba escuchar ya esto para ya ir a tope a por él. Así que se pusieron a apedrearlo y indica que los testigos pusieron el manto a los pies de Saulo, es decir, que Saulo estaba apoyando, como dice al principio del capítulo 8, la muerte de Esteban. Vemos cómo después Dios puede transformar a los mayores perseguidores de la fe en instrumentos de gracia y que la posibilidad de conversión es para todos, o sea, no es para unas personas específicas, para personas perfectas, no, porque si no, yo te aseguro que no hubiese sido convertida. Es lo que pensaba yo, decía, antes de mi conversión, mucho antes, decía, wow, qué bonito cuando escuchaba algún testimonio, digo, jolín, y pensaba que solo pasaba con personas específicas, pero no es cierto. O sea, y bueno, lo que sucede es que mientras lo estaban apedreando a Esteban, invoca al Señor, o sea, ora. Entonces dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, dobla rodillas y dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. A lo que le sigue diciendo, se durmió. En lugar de decir que falleció, como que muestra, a pesar de ser una muerte por lapidación, una muerte tranquila, porque dice, se durmió. Entonces vemos esa oración hasta el último momento por nuestros enemigos. Vemos esa similitud de cómo Esteban siguió los pasos de Jesús, porque Jesús, cuando murió, pues sucedió lo mismo, que él dijo estas palabras en la cruz. Y este discurso, no lo he dicho, pero es un discurso de transición que está preparando el camino para presentar el Evangelio a los gentiles, no solo a los israelitas, sino para todos, que esto comienza en el siguiente capítulo, en el 8. Entonces, Esteban, ¿quién fue? Esteban fue el primer mártir que se asemeja a Jesús, o sea, se celebra el 26 de diciembre y la vida de Esteban termina de igual manera que la vivió, en completa confianza a Dios. O sea, ojalá aprendiésemos de estas formas de vivir, de personas que dan todo y se entregan todo a Cristo. En el capítulo 8 nos dice que Saulo aprueba su muerte, que Saulo perseguía a la iglesia y que una vez se muere Esteban, se inicia una gran persecución sobre la iglesia. O sea, van en contra de ella. Entonces, todos son dispersados. Que esta palabra dispersar tiene un sentido de plantar o sembrar semillas. Ojo ahí.
Entonces también nos dice que hombres piadosos sepultan a Esteban y hacen un gran duelo por él. Felipe se encuentra en Samaria, que Felipe es uno de los diáconos nombrados, uno de los 7 que se nombran al principio de los libros de Hechos, o sea, en el capítulo 6, perdón. Y Felipe se pone a predicar a Cristo, es decir, Jesús siembra la semilla en Samaria, como recordamos con la samaritana, y también Jesús cuenta en el Evangelio ese hombre samaritano que ayuda a aquel que está tirado en el camino, a pesar de esas diferencias que tenían los samaritanos con los judíos, pues Felipe cosecha la siembra. Entonces dice que los samaritanos escuchaban con atención y con un mismo espíritu porque oían y veían los signos que realizaban. Además, también quedaban curados. O sea, Dios a través de sus discípulos curaba a las personas y dice que había alegría en esa gran ciudad. Luego habla de Simón el Mago, donde Simón el Mago tenía atónito al pueblo, decía de sí que era alguien importante, las personas le prestaban atención hasta que llega Felipe. Entonces los engañados creen a Felipe por cómo habla y de quién habla y de todo lo que hace y empezaron a bautizarse. Simón el Mago también creyó y dice que no se apartaba de Felipe. Entonces al final aquel que dejaba atónito a los demás acabó siendo el atónito al ver los signos y los grandes milagros que realizaban los discípulos de Jesús. En Samaria aceptan la palabra de Dios, entonces Pedro y Juan son enviados a Samaria y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vemos cómo el bautismo es diferente a recibir el Espíritu Santo y esto nos lo deja claro el versículo 16 del capítulo 8, donde dice... Ojo, 15 y 16. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es el origen del sacramento de la confirmación. Que el sacramento de la confirmación, o sea, si lo explico desde mis palabras, para mí el confirmarse es cuando una persona está segura de su fe y decide por sí misma que ya no es un niño y hace la comunión por sus padres, sino que por decisión propia una persona ya es suficientemente madura para decir quiero seguir a Jesús, o este es el camino que quiero seguir. O sea, es una decisión muy pero que muy importante porque es una responsabilidad el confirmarse, es decir, quiero ser parte de esto, quiero ser seguidor de Jesús. Así que bueno, luego nos encontramos a Pedro diciendo a este mago, porque este mago quería comprar este espíritu. Dice, dadme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Y quería ofrecerles dinero por esto. Y Pedro les dice, que tu dinero te sirva de perdición por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete, o sea, invita al arrepentimiento y ruega al Señor. Veo que estás amargado y encadenado por la maldad. Y de aquí sale el término simonía, que designa un comercio con las cosas santas. Lo que dice Simón es, rogad vosotros al Señor por mí. Y también dice que los discípulos dieron testimonio, predicaron la palabra del Señor y evangelizaron. Luego aparece un eunuco, que también tiene que ver con Felipe. Un ángel del Señor habla a Felipe, le dice que se ponga en marcha. Y pues aparece el eunuco sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, que se ve ese hambre, esa sed por la palabra de Dios. Y también se ve esa voluntad de querer aprender, de querer conocer a Jesús, de conocer a Dios. Así que el Espíritu iba guiando a Felipe hasta que se encuentra con este eunuco, con este etíope, que era alto funcionario de Candas, de la reina Candas, y le dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? A lo que él responde, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? Así que le ruega que suba y se sentase con él. Y esto es muy importante porque esto deberíamos ser todos como este etíope, de decir, no entiendo esto, pues que alguien me guíe, o sea, pedir ayuda para la palabra del Señor, o sea, el decir, vale, Señor, quiero conocerte y a pesar de que no entienda, quiero
pedir ayuda para que alguien me ayude, que me guíe en esto. O sea, tú le puedes pedir ayuda a Dios, le puedes pedir ayuda al Espíritu Santo para que te dé luz en esa lectura bíblica, para que te diga, Señor, ¿qué me quieres decir a través de esta palabra? Y también hay personas a las que puedes acudir, ya sea un sacerdote, una consagrada, una persona que sepas que está formada en la Biblia, una persona que sepas que pues te puede aconsejar, te puede guiar en ese proceso del estudio bíblico. Siempre está bien pedir ayuda, de verdad, que no os dé vergüenza. Así que básicamente le da una catequesis porque el eunuco pregunta y partiendo de ese texto de Isaías, pues anuncia la buena nueva de Jesús, porque como ya he dicho, la Biblia entera señala a Jesús en una manera u otra. Puedes empezar por cualquier versículo que al final vas a acabar hablando de Jesús. Lo que sucede es que dice este eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y le dice Felipe, si crees todo es posible, a lo que efectivamente respondió él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces lo bautiza, el Espíritu lo arrebata, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y dice que ya no volvió a verle, a este eunuco, y el eunuco siguió gozoso en su camino, ya estaba bautizado. Felipe recorrió evangelizando todas las ciudades, o sea, esto habla de la universalidad de la Iglesia, de esa reconciliación de que la Iglesia es para todos, por eso es una Iglesia católica, católica significa universal. Y vemos cómo esa buena nueva de Jesús lo que hacía era responder quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros, que esta es la esencia del Evangelio. Y esto es lo que explicó Felipe. Por último, el capítulo 9, vemos la vocación de Saulo, esa conversión. O sea, él estaba decidido en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido para él. O sea, él iba a por ellos, a por todos los cristianos, a acabar con ellos. Él, pues, quería llevar presos a los seguidores del camino. Y de camino, él mismo fue envuelto por una luz venida del cielo, cae en tierra y oye, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? A lo que responde, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra y te dirán qué hacer. O sea, Dios le da una serie de instrucciones para que haga. Entonces, él obedece, los hombres con él estaban mudos de espanto porque oían pero no podían ver. Saulo pasa 3 días sin ver, sin comer, sin beber, y en Damasco había un discípulo que se llamaba Ananías, que el Señor lo llama en una visión, y lo llama por su nombre, porque el Señor nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce. Entonces le dice Ananías, esa disposición al Señor, a esa llamada, aquí estoy, Señor, y el Señor le indica lo que debe hacer. A Ananías esto le resulta raro, porque no entiende cómo el Señor le está diciendo que haga esto con Saulo, un perseguidor y que él conocía porque era perseguidor de ellos mismos. Entonces Ananías le responde lo que había oído de Saulo, que también se ve esa intimidad con Dios, porque le está diciendo, oye Señor, que este nos persigue. Así que Dios le reafirma, vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes e israelitas. O sea, Dios sabía lo que podía hacer cuando aún ellos mismos, ni el discípulo Ananías, ni Saulo, veían, ellos no veían lo que iba a pasar. Y también dijo que él padecería, que Saulo padecería por su nombre. Así que Ananías obedece y va a Saulo, le impone las manos, y esto es precioso porque la forma en la que lo hace comunica fuertemente el amor de Dios. Saulo en estos días no veía, entonces él le impone las manos y le dice, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Y una vez esto, caen como unas escamas de sus ojos, recobra la vista, fue bautizado y recobró esas fuerzas que esos 3 días como que se había quedado un poquito débil de no comer, etc. Así que vemos cómo Saulo muestra que Dios puede alcanzar a cualquier persona. Saulo, una vez converso, empieza a predicar, o sea, es que inmediatamente ya, dice, pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Y él decía, el mismo Saulo, este es el Hijo de Dios. Las personas estaban atónitas porque ¿cómo puede ser que Saulo, tan perseguidor y tan radical, de repente esté diciendo que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, claro, comentaban ¿no es esta persona?
los discípulos, claro, Saulo se iba fortaleciendo y confundía a los judíos. Entonces los judíos, al final, acaban con esa decisión de matarlo, querían matarlo. Y vemos como Saulo ahora fue el perseguido en vez del perseguidor. Así que los discípulos se lo llevan y vemos esa protección divina en medio de la persecución. Y ojo, algo que viene en el estudio es que el mejor tiempo para servir al Señor y para contarles a los demás de Jesús es después de la conversión. Es decir, porque cuando estamos recién conversos, todavía entendemos cómo piensan las personas que no creen, que no conocen a Jesús. Y esto es cierto, yo me acuerdo, recién conversa, que claro, las personas se quedaban así, como con Saulo, pues muy parecido. Decían, pero tú, o sea, ¿a ti qué te ha pasado? O sea, ¿qué te ha sucedido? Y claro, tú les hablabas obviamente sabías lo que Jesús había hecho contigo, pero aún no conocía profundamente a Jesús. O sea, que no te digo que ahora conozca profundamente a Jesús, pero ya han pasado 4 años, una va fortaleciendo su relación como puede, lo intenta, o sea, lucha por esa relación, pues esto. Entonces, claro, ahora ya es como que se me hace mucho más lejano y se me va haciendo un poquito más complicado el ver a esas personas que aún no conocen a Jesús. Entonces, puedo entender esa prontitud, el aprovechar ese momento de conversión. También que es un ejemplo hacia los demás de que se planteen dudas y se hagan preguntas. Saulo en Jerusalén, donde intenta ponerse en contacto con los discípulos, y los discípulos tenían miedo porque no creían que fuese discípulo. O sea, lo mismo, como un perseguidor de repente se hace discípulo. Decían, uy, a ver si esto no es muy cierto y viene a por nosotros. Pero Bernabé lo toma consigo, lo presenta, cuenta cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado a Saulo, cómo había predicado con valentía en Damasco en nombre de Jesús. O sea, destaca esa valentía predicando, hablando y discutiendo. También los helenistas intentaban matarlo. O sea, jolín, ¿cómo cambiaron aquí los roles? Periodo de tranquilidad. O sea, aquí se introduce una sección en la que Pedro es protagonista y habla que las iglesias gozaban de paz incluso en medio de esa persecución. Iban creciendo y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de consolación del Espíritu Santo. Pedro cura en Lida a un paralítico, que es Eneas, que llevaba 8 años en una camilla. Entonces, Pedro recorría todos los lugares anunciando esa buena noticia. Pedro le dice a Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y luego Pedro resucita en Jope a una mujer, que era una discípula, que se llamaba Tabitá, que significa Dorcas, sierva. Era muy generosa, con muy buenas obras abundaban en ella, y también ofrecía limosna, o sea, todo con bondad. Ella enfermó y murió, y enviaron a 2 hombres a Pedro, diciéndole, no tardes en venir donde nosotros. Pedro parte inmediatamente, hace salir a todos, se pone de rodillas y oró. Le dice, Tabita, levántate, que esto recuerda a ese Talita Kumi, cuando Jesús resucita a esa chica. Pedro le da la mano y la levanta y vuelve a la vida. Entonces, cuando se divulga todo esto, muchos creen en el Señor. Así que bueno, o sea, son 3 capítulos muy intensos, muy intensos, que nos dicen muchas cosas, que el amor de Dios llega a todos, independientemente de quién seas, que todos podemos optar a esa conversión y que el Señor, o sea, nosotros debemos buscar al Señor, pero el Señor nos busca antes, como buscó a Saulo, en ese Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.